Espero que te encuentres muy bien esta noche. Antes de empezar con el video, voy a mandar saludos a las personas que contestaron correctamente a la pregunta del video anterior. Así que muchos saludos a Mafe Ramírez, a Johnny MMA y Box, a Renato Lizar Saburo, a Daniel Rueda, a Dante LC y a Jorge Pineda. Muchos saludos, chicos. No olvides intentar ver el video completo, comentar y dar un like. Y si no sabes qué comentar, ya sabes, puedes dejarme esta vez un emoji de estrellita. Que descanses. Sí, claro. Adelante, por favor. Estoy terminando una receta de un paciente y ahorita estoy contigo. Puedes tomar asiento. Muy bien, terminado. Discúlpame, ¿has llenado tu formulario para tu historial clínico con la secretaria? Correcto. Déjame buscarlo por acá. ¿Me puedes decir tu número de razón social, por favor? Ok, perfecto. Tu apellido es Solís, ¿es correcto? Muy bien. Bueno, según mis datos, has estado acá hace 6 meses por un chequeo, ¿correcto? Entonces eres de los que vienen cada 2 veces al año para checar cómo estás para tu examen físico, ¿correcto? Muy bien, me alegra saber que te preocupas por tu salud física, aunque según viendo mi historial, eres una persona con una buena condición física que no tiene ningún tipo de enfermedad. Esperemos que esto continúe así. Así que bueno, vamos a empezar con el examen, ¿ok? Bueno, déjame decirte que es como los que has tenido, bueno, como el que tuviste hace 6 meses. Vamos a estar checando el comportamiento de tus pupilas. Voy a estar haciendo un examen facial, checando tus sienes, tu entrecejo, cómo se encuentran los huesos de aquí de tu quijada, ¿ok? Para checar si tienes algún tipo de ganglio acá en la garganta. Y también voy a hacer un examen un poco muy general, la verdad, sobre tu cráneo y la parte de la nuca. Así como también voy a estar checando un poco muy generalmente el corazón y también la boquita, sobre todo la parte de la garganta, por si puede que tengas algún tipo de infección o bueno, esperemos que no, pero recuerda que todo esto es un examen muy general. Si yo llego a ver, por ejemplo, algún tipo de comportamiento inusual en los ojos, pues ya te llevaría o te canalizaría con un oftalmólogo. Lo mismo si tienes algo en el corazón, algún tipo de arritmia, algo que yo escuche o considere que necesita pues checarlo algún cardiólogo, ¿ok? Lo mismo pues con la parte del cráneo. Entonces no te preocupes, que yo creo que todo va a estar muy bien contigo, como hasta la fecha. Se me olvidaba preguntarte cómo te has sentido de salud estos últimos meses. ¿Hay algo que me quieras decir que te está incomodando? ¿Algún tipo de malestar o molestia? Un poco de dolor de cabeza. Ok. Este tipo de dolor de cabeza, cuando
está ocurriendo? ¿Me podrías comentar? Ok, en las noches antes de dormir. ¿Eres una persona que suele hacer siestas, ya sea en la noche o bueno, en el transcurso de la tarde? No. Entonces este dolor de cabeza solo está pasando antes de ir a dormir y ya en la noche. Ok. Bueno, ¿me puedes comentar si pasas todo el día leyendo mucho o estando mucho tiempo trabajando en laptop o en tu teléfono, tablet o iPad? Sí. ¿O recientemente cambiaste de trabajo? Bueno, la verdad es que este tipo de dolores, sobre todo antes de dormir, los he tenido mucho en pacientes que se la pasan muchas horas detrás de las pantallas trabajando o bueno, estando por ejemplo en sus redes sociales. Muchas veces el brillo de las pantallas son lo que más nos está lastimando los ojitos y cansando la vista. Y si me dices que recién cambiaste de trabajo y estás mucho tiempo en las pantallas, probablemente necesites algún tipo de lentes especiales de descanso. Sí, bueno, vamos a estar checando tus ojitos, que sinceramente sí los noto un poquito cansados, un poquito rojos. Muy bien, en ese momento vamos a determinar cualquier tipo de anomalía, ¿ok? Bueno, voy a empezar con el examen facial, toda tu carita, por lo que voy a estar utilizando estos guantes. Muy bien, vamos a empezar checando todos los huesitos de tu carita, ¿ok? De tu rostro. Voy a estar checando todos los huesitos y me dices si en algún momento, porque voy a estar ejerciendo un poquito de presión, me dices si tienes algún tipo de dolor o molestia. Muy bien. Voy a empezar tocando tu entrecejo. Ok. Vamos tocando por acá. Voy a tocar también el contorno de los ojos, aquí en estos huesitos, ok. A ver. Ok. ¿Algún tipo de molestia? Correcto. Muy bien. No siento nada inusual. Muy bien. Voy a checar tus sienes, ok. Vamos a hacer como un poquito de presión acá. Muy bien. Ok. Ok, y voy a checar ahora tu quijada. Necesito que por favor cierres bien la boca y hagas mucha presión así con tu quijada, ok. Solo por unos segundos quiero checar ese comportamiento. Ahora. Y suelta. Otra vez, por favor. Y suelta. Correcto. Vamos a checar cómo están los ganglios de por acá. Me dices si te estoy tocando muy fuerte, por favor. Correcto. Muy bien, voy a hacer como pequeños golpecitos en estos huesos de tu rostro y por favor me dices si vas teniendo algún tipo de malestar. Vamos comenzando por acá.
pasar al examen como del cráneo y de la nuca, que es lo mismo, solo que con ese tipo de movimientos por acá. Voy a checar tus pupilas. Muy bien. Muy bien. Esta luz ya la conoces, ¿verdad? Primero necesito que veas hacia arriba con tus dos ojitos, por favor. Que voy a ir checando la parte de abajo para ver si no tenemos algún tipo de anomalía, que honestamente veo un poquito irritados tus ojitos. Ahora puedes ver hacia abajo, por favor. Perfecto, muchas gracias. Ay, correcto. ¿No te molesta la luz? Un poquito. Correcto. Muy bien. Ahora necesito que veas este dedo, por favor. Muy bien. No. No sigas la luz. Solo ve el dedo. Ok. Ahora, por acá, por favor. Lo mismo hasta este dedo. No veas nada más que este dedo. Correcto. Muy bien. Ahora sí que sí, con tus dos ojos sigue esta luz, por favor. Vamos a empezar acá un poquitito lejos de ti. Y ahora un poquito más de cerca. Ay, me dices que la luz te molesta un poquito, ¿verdad? Sobre todo cuando la estás siguiendo. Sí, de hecho veo tus ojitos un poco cansados e irritados. Vale. Correcto. Bien. Bueno, déjame decirte que vi tus dos ojos que estaban como muy irritados y tienes como que esa vista cansada, ¿sabes? No es muy normal que esta luz te esté lastimando al mirarla, ya sabes. Así que por lo pronto creo que te voy a mandar con un oftalmólogo para checar esa visión. No creo que tengas problemas de visión, de que no estés viendo o leyendo correctamente, pero más que nada considero que necesitarías algún tipo de anteojos para la lectura, ya sabes, como de descanso. Bueno, vamos a seguir con el examen y ahora vamos a checar la parte del cráneo y la parte de la nuca, la parte de aquí abajo. ¿Okay? Esto es solo para ver si tienes algún tipo de inflamación. Muchas veces nos golpeamos la cabeza y no nos damos cuenta o no sentimos que pues nos golpeamos y podemos tener algún tipo de inflamación. Y como pues está en la parte de la cabeza, en la parte de atrás, no lo notamos hasta que vamos con el doctor y nos dice que tenemos algo ahí. Entonces, simplemente voy a estar tocando acá atrás de tus orejitas. Muy bien, vamos a pasar al cráneo, la parte de la nuca. Correcto.
Parece ser que todo se encuentra en orden. Muy bien. Ahora voy a quitarme estos guantecitos. Correcto. Me gustaría checar ahora tu garganta, la parte de la cavidad acá de la boca. Muy bien. Así que por favor, abre bien grande la boca. Muy bien. ¿Puedes sacar la lengua, por favor? Ahí. Y puedes decir la letra A. Correcto. Ahí. Muchas gracias. A ver. Ok. No había notado que no tienes las amígdalas. Ay. Ok. Sinceramente, tu garganta no tiene nada de inflamación o algún rasgo que nos indique que puedas tener una infección en la garganta, que es muy común actualmente, ¿sabes? A ver, voy a checar un poquito el paladar. Abre bien grande, por favor. Correcto. Muy bien. No creo que tengas algún tipo de infección o que se esté desarrollando algún tipo de infección bacteriana. ¿Tienes algún tipo de dolor o molestia en la garganta? Nada. Ok, entonces no hay de qué preocuparnos. Muy bien. Voy a checar la última parte. Bueno, más bien voy a hacer la última parte de este chequeo y es checar tu corazón. Muy bien. Recuerdo que ese corazón estaba muy sano. ¿Sigues haciendo deporte? Correcto. Recuerda que hay que estar haciendo todos los días ejercicios cardiovasculares para mantenernos en forma y para que nuestro corazón esté muy sano. Correcto. Qué bueno que si te tomas en cuenta tu salud. Ok. Muy bien. Muy bien. Voy a colocar esto en tu pecho, en la parte de tu corazón. Está un poquito helado, así que no te vayas a sorprender. Y cuando lo coloque, necesito que inhales y exhales normal. Ok, después vamos a checar los pulmones y ahí sí que necesito que inhales, mantengas esa respiración unos 2 segundos y luego exhales por la boca. Vamos primero con el corazoncito. A ver. Correcto. Y una vez más, por favor. Muy bien. Completamente sano. Vamos con tus pulmones, por favor. Ahí sí requiero que mantengas 2 hasta 3 segundos si puedes y por la boca. A ver. Ahí, por favor. Por acá otra vez, por favor. Muy bien, otra vez.
vez más, por favor. Y una última vez. Muy bien. Considero que corazón y pulmones están en excelentes condiciones. No veo ningún motivo o razón por mandarte al cardiólogo. Muy bien. Déjeme decirle, señor Solís, que su examen ha salido casi del todo en perfectas condiciones. Lo único que me preocupa es ese dolor de la cabeza que tiene que ver un poco con la visión. No se preocupe, que lo voy a estar canalizando con el mejor de los oftalmólogos, que también es mi amiga, así que súper recomendada. Ella le va a decir cuál es, pues si necesitas llevar algún tipo de tratamiento, ya sea anteojos para la visión o anteojos solo de descanso, como es lo que yo estoy sospechando. Pero por mientras te voy a recetar unas pastillas que vas a estar tomando 5 días cada 8 horas, ¿ok? Pues para que baje un poquito esa inflamación o ese cansancio que traes y me puedas dormir bien en las noches. También te va a quitar el dolor de la cabecita. Entonces déjame apuntarte tu recetita. Hay 8 horas. Muy bien. Esta receta te la vamos a estar enviando al correo electrónico porque ya no estamos dando recetas físicas, ¿sabes? Así que esto sería todo. Cualquier duda, comentario, malestar extra que tengas, por favor, ya sabes dónde estamos. Y ahora con la secretaria, ella te va a dar los datos de la otra doctora para que vayas con ella. Okay. Fue un gusto atenderte. Espero que todo se encuentre muy bien con esos ojos, porque del resto del cuerpo estás en excelentes condiciones. Muchas gracias.